Ok, pues bienvenida Berta, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros, te echamos de menos, pero bueno, hemos estado muy contentos. Berta es la directora de la Escuela Mexicana de Participación Ciudadana y ella nos ha apoyado pues 3 años ya casi en esta aventura que llevamos de seguir al Congreso. Y bueno, ella es matemática, estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara también, ha tenido pues una experiencia muy amplia con antropología social, con derechos humanos, es una persona muy, muy comprometida y como diría yo, muy aplicada. Entonces, pues lo que quisiéramos es que nuestra inquietud sería qué papel tiene actualmente la participación ciudadana en esta coyuntura, en este país que está buscando un cambio, pero que está muy difícil este cambio y que no sabemos para dónde jala, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que queríamos que compartieras con nosotros es cómo ves la trascendencia de la participación ciudadana. Bueno, pues muchas gracias primero por esta invitación. Para mí es un gusto enorme estar con un grupo que me tocó ver desde su creación y ver su crecimiento y este fortalecimiento que está teniendo en estos momentos. Entonces, felicidades por esa parte. Y para comenzar, yo creo que a responder tu pregunta, yo comenzaría a situar qué es la participación ciudadana, pero sobre todo, bueno, y para hablar de qué es la participación ciudadana y cómo es su papel actual, tendríamos que situarnos en nosotros mismos. La participación ciudadana es un reflejo del ejercicio responsable de un ciudadano. Y ese ejercicio responsable tiene como ciertas características que son básicas. Primero, el ciudadano tiene que tener una conciencia histórica, política y social de la entidad en donde vive, de la comunidad a la que pertenece. Tiene que tener una identidad política también, es decir, reconocer las reglas establecidas, porque si las leyes que tenemos para él son solamente recomendaciones que sigue cuando quiere y cuando no, no, pues entonces no sirve de nada, ¿verdad? Entonces tiene que tener también esta identidad política. Que también hay que aclarar que la identidad política no significa asociarse a un partido político, porque el ejercicio de la ciudadanía ya es de por sí un papel político. El asociarse a una ideología de determinado partido o una corriente histórica política, eso es una cosa distinta, pero el ejercicio ciudadano ya es un papel político. Y luego también tenemos que tener que nos movemos siempre en entorno comunitario. Nosotros tenemos que ser conscientes de que aquellas cosas que a mí me favorecen para estar como pleno en mi sociedad, también le favorecen al otro. Y hay una conciencia de solidaridad. Entonces, comenzando con esa parte de la esencial pues, de lo que es ser ciudadano. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos como ciertas características al momento de participar o al momento ya de ejercer la ciudadanía y concretamente de entrarle a este círculo de participación ciudadana. Y esto lo ejercen absolutamente todos, nada más que no todos hacen conciencia de ello. Es la gran diferencia. Por ejemplo, características de la participación ciudadana son obedecer las leyes, que ya lo había dicho también en cuanto al ser ciudadano. Es ser celoso del pago de nuestros impuestos. Aunque parezca raro, es una manera de nosotros estar siendo conscientes de que pertenecemos a un entorno en el cual nosotros también estamos contribuyendo y también estamos recibiendo servicios públicos. Por lo tanto, tenemos que ser congruentes en esa parte. La otra parte es ser solidario con los demás,
como lo decía, es ser también políticamente correctos. Políticamente correctos y bueno, tiene mucho de identidad con esta parte del ciudadano. O sea, la parte de la participación ciudadana, si se fija, son casi las mismas características. Y ser también un consumidor responsable. Y esta cosa a veces sorprende mucho, porque el consumo responsable tiene que ver con el entorno, con el cuidado del medio ambiente, con una cosa tan simple como la separación de la basura, por ejemplo. Cuando nosotros somos consumidores irresponsables, no solamente me refiero a alimentos o a artículos, inclusive de los recursos naturales, hasta de la luz, bueno, generamos también un impacto en el medio ambiente, generamos un sobrecalentamiento y entonces esto tiene que ver con el entorno con el cual estamos comprometidos. Entonces, hay acciones muy concretas y muy pequeñas que desde casa hacemos y que no nos damos cuenta que tienen que ver con esta participación ciudadana y con esta conciencia de ser ciudadano. Ahora, ya respondiendo, como poniendo este preámbulo, respondiendo a tu pregunta de cuál es la importancia de la participación ciudadana en la coyuntura actual, yo le quitaría un poquito esa parte de coyuntura actual porque la participación ciudadana siempre es importante. O sea, no hay un momento o un contexto histórico en el cual la participación ciudadana no sea esencial o se deje de lado. Entonces, ahorita tenemos 1000 cosas y como comentábamos antes de entrar, pues siempre ha habido 1000 cosas en cada sexenio o en cada, no sé, movimiento económico a nivel nacional, a nivel internacional, movimientos pacifistas o cualquier tipo de movimiento, siempre hay un contexto que digamos que le podemos llamar coyuntura. Entonces, en realidad, la participación ciudadana es permanente. ¿Cuál es la importancia? La importancia es precisamente esa conciencia que hacemos al saber que estamos en comunidad y al saber que cada una de las acciones que nosotros implementamos, que nosotros fomentamos hacia nuestro pequeño contexto, inclusive al casero, impacta hacia afuera. Y ahorita yo creo que este punto de la pandemia está todavía mucho más vulnerable como para, o más propicio, en cierta manera, para ser reflejo de lo que hacemos en lo individual y que impacta hacia lo colectivo. Un hecho concreto es que el día de hoy nos avisan que tenemos que resguardarnos de nuevo los fines de semana, porque cuando nos dijeron podemos salir con las medidas precautorias y todo, no lo hicimos. Y es un acto egoísta en realidad. Yo he dicho, es un acto egoísta de quienes salieron. Desafortunadamente, la mayoría fueron jóvenes, porque creo que los que ya estamos, como dice Cristi, en el 5.º escalón de ahí en adelante, pues tratamos de tener ciertas medidas y de estar en casa y de si salimos, salimos así como a lugares donde no esté lleno y si vamos al súper nomás a comprar lo que llevas y no te vas a mirar toda la plaza, sino que te tratas de retirar. Y me parece que sí fue una cuestión muy egoísta porque al inicio se decía que a los jóvenes ni siquiera les iba a dar o que cuando menos no iba a ser de tal impacto la pandemia como para con nosotros o los que tenemos ciertas consecuencias o ciertas ciertas cuestiones aparte, o sea, diabetes, obesidad y todo lo demás. Entonces, me parece que es una cuestión importantísima el hacer conciencia de que somos seres colectivos. Bien, y en esto es en donde creo yo que la participación ciudadana tiene su impacto actual. Y yo decía, no solamente es actual, sino es permanente. Sí. No, Estefanía, por favor, ¿eh? Sí, esas bromas no. Podemos, gracias, no se preocupen. Sí, por Tenemos favor. música. Sí. Sí, Tere. Marines, ¿podías cerrar tu micrófono, porfis? Lo tiene cerrado, es alguien más. Ah, no sé quién. Ok. No, yo lo cerré. Yo se lo cerré.
Ah, ya. Ok, sale. Entonces, ¿tú te Ok. encargas? Bien, Ok, entonces, sí, dime, sigamos, Tere. sí. Entonces, no es un asunto coyuntural, es una parte, como entiendo, de Permanente. conciencia Ajá. permanente y que tiene mucho que ver con la empatía con el otro, con Con la el saber que somos solidaridad con parte el de... otro, con el reconocer que somos seres comunes, que somos comunitarios, pues, que lo que yo hago, aunque yo pienso muchas veces que lo hago para mí o lo hago en casa, impacta también al otro. Hay veces que hay costumbres muy sanas dentro de las familias que se transmiten durante la educación a los hijos y los hijos cuando salen hacia afuera las siguen conservando. Y es cuando impacta. A veces nosotros en la casa decimos, oye, no me tires eso, ordena tu cuarto, oye, usa, si la luz la estás usando, déjala prendida, si no, apágala. Cuando los hijos crecen con ese rol, están en el trabajo, por ejemplo, y salen y apagan la luz del lugar en donde están, ordenan su escritorio, no tiran basura o reciclan. Entonces creo que la conciencia comienza de hecho a formarse desde ahí. Y es una primera parte. La otra parte la propician las leyes que tenemos. La propician las leyes que nos ayudan a tener lo que es el contrato social, a tener un comportamiento que durante todo el tiempo que lo llevemos, se hace en una sociedad y se hace recíprocamente. O sea, se hace de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros. Caso concreto, la vialidad. O sea, vamos en una calle, si está el semáforo, nosotros nos detenemos y los de verde pasan. Sí. Si no lo hiciéramos, bueno, suceden esos accidentes que cuando, bueno, una cuestión es que vaya uno ya medio entonadito, como dicen por ahí, pero normalmente uno se detiene. Y esa es una regla, eso es una ley establecida en viabilidad para seguirla. Entonces, de esa manera también hay una serie de leyes que se siguen. Ajá. Y vas a decir que necia con la coyuntura, pero en un principio este gobierno empezó como a atar hilos y a jalar hilos a las organizaciones. Les cortó presupuesto, no le encantaba mucho esto. ¿Cómo ves esa actitud del gobierno hacia las organizaciones A ver, de la sociedad? ¿te refieres gobierno federal, gobierno estatal o en Gobierno general? federal, Cualquier gobierno. gobierno estatal. A ver, voy a hablar, bueno, hay dos cosas, me están preguntando sobre la gobernanza, ahorita lo toco y voy a hablar ahorita sobre el presupuesto que me comentas. Las asociaciones civiles por naturaleza no tenemos que recibir ni recibimos obligatoriamente un presupuesto del gobierno. Lo que se ha restringido, más bien, son algunas atribuciones o algún ejercicio que podían hacer las organizaciones civiles, pero déjame contarte un poquito más atrás. México, igual que los países de América Latina y, por ejemplo, África, han tenido siempre contribuciones de organizaciones internacionales que donan, sobre todo para actividades de tipo asistencialista. Esas siguen muy fuertemente en algunos lados. Y hay otra serie de organizaciones que también apoyaban para cuestiones de desarrollo comunitario, de participación ciudadana, de incidencia, y no precisamente tenían que ser incidencia política, o sea, no podía ser, porque eso sí lo prohíbe la Constitución, no podíamos recibir dinero de un gobierno extranjero para influir de manera como partido político, eso sí no se podía, pero sí se podía o sí se puede, inclusive todavía, recibir alguna donación para este tipo de acciones, como es la participación ciudadana, como es la formación de ciudadanía, como es el ejercer ciertas actividades, como por ejemplo una cuestión de defensa del agua, una cuestión de defensa de los ecosistemas, ese tipo de actividades. Ahora, Sí. Cuando comenzó una estrategia a nivel mundial
sobre todo cuando se comenzó a trabajar mucho esto del marco lógico, las organizaciones que eran las donatarias comenzaron a retirarse sobre todo de América Latina porque decían que América Latina ya estaba en vías de desarrollo y de hecho algunos países se declararon ya como países desarrollados, como fue el caso de México, sin estarlo. O sea, porque en realidad yo creo que México no lo estaba todavía y ahorita hay algunos asegúnes. Entonces, se retiran las organizaciones y los apoyos que daban se fueron mayormente a África, porque era una preocupación muy fuerte, sobre todo de los países del norte de Europa, por la hambruna que tenía África, por la sequía y otra serie de condiciones. Y aparte condiciones políticas que también estaban minando la supervivencia de África. Entonces, sí se retiraron muchos fondos de organizaciones civiles en México que trabajaban en la incidencia, como es el caso de nosotros. Entonces, se redujo mucho y lo que se hacía, lo que nos recomendaban las asociaciones donatarias era que uniéramos esfuerzo entre las organizaciones de unos estados y otros para hacer ejercicios nacionales. Y de esa manera, el presupuesto que llegara, que fuera poco, se pudiera potencializar. Entonces, no es tanto que el gobierno haya recortado los recursos, sino más bien fue un movimiento internacional. Ahora, lo que sí hay es la cuestión de la fiscalización. Las reformas fiscales, o sea, todo lo del SAT, vino a consecuencia de que hay miles de organizaciones que son organizaciones que solamente desvían recursos, que son registradas como donatarias, reciben el donativo y lo desvían hacia otro tipo de actividades. Por ejemplo, el lavado de dinero, por ejemplo, la cuestión de inclusive invertir en campañas políticas que no debería ser, pero lo desviaban de alguna manera tal que era como imperdible hacia dónde estaban esas actividades. Y eso fue lo que vino a, digamos, a dañar mucho a las organizaciones civiles, inclusive a la imagen que las organizaciones civiles tenían ante la sociedad, porque quienes sí las conocen saben que las organizaciones trabajan en tal o cual lugar o en tal o cual actividad, pero hay organizaciones que incluso nosotros nos decimos, ¿y esa quién es? O sea, entonces, eso sí fue un impacto muy fuerte, la reforma fiscal, y sigue siendo la reforma fiscal, sigue siendo los cargos, sobre todo muy fuertes del pago al seguro social, de las cuestiones de gastos de nóminas y todo lo demás, que por supuesto las organizaciones civiles intentan que sea lo más justo para sus asalariados, para quienes trabajan, porque son actividades que son muy agotadoras, de un compromiso al 100% y que muchas veces quisieran remunerarse mucho más y pues no se puede. No se puede. Claro. Bien, ahora contestando a una pregunta que me ponen aquí en el chat acerca de la gobernanza, como para hilarlo también un poquito con lo que comenzamos de la participación ciudadana. Y en esta parte de la coyuntura creo que también abona. Nosotros hablamos de gobernanza cuando estamos nosotros pensando en digamos, en dos unidades que están en diálogo entre sí. Estas unidades son la ciudadanía, esta unidad es la representación que tenemos en el gobierno. En un momento dado, los que están en este lado pueden dejar de ser gobernantes y convertirse en ciudadanía y alguien de la ciudadanía puede llegar a ser acá, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que trata ahorita la participación ciudadana es de establecer este diálogo, que antes era muy difícil. Antes era muy difícil llegar a las puertas y tocar o dialogar o presentar cuando menos una propuesta como ciudadanos de algo que nos interesara que se realizara, de políticas públicas. Un ejemplo bien concreto de algo que se realizó a través de movimientos ciudadanos. Esta cuestión de las ciclovías, que era necesaria en nuestra vialidad, porque Guadalajara, yo hablo de Guadalajara, que es donde vivo, en realidad no tiene vías grandes. O sea, creo que tenemos una grande, así que es Lázaro Cárdenas, que realmente se llena en las mañanas muchísimo.
Y los demás son muy pequeñas, o sea, López Mateos, Patria, que es un circuito, son muy pequeños, pero hay muchos obreros, muchos que trabajan de la zona industrial y tienen que pasar por el centro hasta el oriente de la ciudad y eran bicicleta y no había espacios para los ciclistas. Y fue una propuesta de ciudadanos ciclistas y armar una política pública en este sentido de la movilidad para que se lograra que se construyeran ciclovías aquí en Guadalajara. Ese es un pequeño avance y un ejemplo pequeño, hay muchos más. Pero entonces, esta cuestión de la gobernanza, lo que sí hay que dejar claro es que sin participación ciudadana no podemos hablar de gobernanza. No puede haber, porque no hay con quien dialogue este ente. Pero al contrario, sí puede haber participación ciudadana sin gobernanza. Eso sí lo puede haber. De hecho, lo ha habido históricamente. O sea, la diferencia de ahorita es que ahorita nosotros sí podemos buscarlos y tenemos herramientas y tenemos cómo tocar la puerta y hay algunas acciones que son obligatorias para el gobierno para escuchar y dialogar y aceptar las propuestas de los ciudadanos. Hay acciones que son vinculatorias, es decir, obligadas. Entonces, hay que dejar en claro que la participación ciudadana siempre ha existido. Y voy a poner ejemplo dos movimientos que son muy controversiales a nivel mundial. Hay dos movimientos que han tenido un avance enorme en legislación y en reconocimiento. Son los movimientos feministas y los movimientos LGTBTIQR, son larguísimos. Estos dos movimientos tenían todo en contra, porque ni siquiera las mismas mujeres, por ejemplo, en 1700, ni las mismas mujeres estaban conscientes de que eran un ser humano pensante, que tenían derechos. O sea, y las que comenzaron a trabajar en este punto de los feminismos, porque no es un solo, sino que son muchos, comenzaron a picar piedra y comenzaron con todo en contra. Y el resultado es que estemos aquí mujeres, y aquí tenemos, yo creo que tenemos 2 hombres y tenemos 2, 4, 6, 8 mujeres. Estamos aquí dialogando política, ¿sí? Estamos así 10 y tenemos 2 hombres también. Entonces, estamos hablando de cuestiones de derechos y antes era impensable que las mujeres lo pudieran hacer. En Estados Unidos se consideraba que la mujer no tenía, no era un ser pensante capaz de elegir correctamente y por eso no tenían derecho a votar. No se les daba el derecho a voto, pero ese era digamos, la razón, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la participación ciudadana tiene muchísimas facetas. Los cómo sí no los discuto porque sí hay cómo que son muy, muy distintos. Estamos de acuerdo en unos, estamos de acuerdo en otros no. Pero el ejercicio de la participación ciudadana se ha dado desde entonces. Y el hecho o la muestra es la serie de derechos que se han alcanzado a través de eso. Creo que eso es lo principal y esa es la relación entre la participación ciudadana y la gobernanza. Sí. Y la gobernanza sería un derecho, está en la Constitución, fue un logro de la ciudadanía. ¿Cómo está esta figura de la gobernanza? Mira, la cuestión de la gobernanza, si mal no recuerdo, Luis F. Aguilar, que por cierto está aquí en Guadalajara, introdujo la cuestión de políticas públicas en México, este concepto, y desde ese entonces introdujo también esta cuestión de la gobernanza. Hay una manera, digamos ahí por ahí una controversia cómo entenderla, pero nosotros lo que entendemos por gobernanza es digamos, es una forma de gobernar en la cual intervienen 3 elementos esenciales. Son el gobierno, los entes económicos y la ciudadanía. Esto es en general. Y tiene que haber diálogo. Es una forma de gobernar. No es tanto, no puedo decir que sea como un derecho. Yo creo que
no me atrevería como a llamarlo tanto, puede ser que sí, a lo mejor ahí sí me equivoqué, porque puede haber gobiernos que estén completamente en desacuerdo de llevar el diálogo, pero hay derechos que sí tenemos como implementados que no los pueden tumbar, ¿no? Y el derecho a la participación ciudadana sí está completamente establecido, ¿no? Y reconocido derecho, creo que el artículo 4 de la Constitución del Estado sí nombra a la participación ciudadana, y me parece que en el artículo 1 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana también la reconoce como un derecho en Jalisco. Estoy hablando de Jalisco. Okay. Entonces, me parece que son elementos que forman el marco teórico, el marco legal para ejercer nosotros la participación ciudadana. Eso es la ley del sistema, y sobre todo el que no debemos de olvidar nunca, que es el artículo 39 constitucional, en donde se define que la soberanía reside en el pueblo, y el pueblo tiene todo el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Eso es una parte esencial, y esa siempre ha estado. Esa desde que se hizo nuestra constitución está ahí, nada más que estaba como medio olvidada, y luego aparte está, digamos, no es trampita, pero antes se usaban mucho eso, de que cuando a nosotros nos llamaban a votar en los artículos, después que preceden a este artículo 39, nosotros cedíamos esa representación a quien elegíamos. Pero ojo, cedíamos la representación, no la soberanía. Entonces, cuando nosotros cedemos a alguien que nos represente, en realidad esa persona está solamente administrando algo que a nosotros nos pertenece. Y nosotros, como dueños de eso, podemos llamarle cuentas. Y allí viene otro ejercicio de participación ciudadana que tenemos ahorita, que es el de la transparencia y la rendición de cuentas. Es importantísimo. Nosotros tenemos ahorita tan solo el ejercicio en Jalisco que se llama nuestro presupuesto, que nuestro compañero Andrés liderea. Uh-huh. Es un ejercicio de rendición de cuentas. Es revisar rubro por rubro cuál es el presupuesto del gobierno estatal, en qué lo va a destinar, a qué secretarías le está reduciendo, a qué actividades concretas de esas secretarías está afectando esa reducción. Y luego hace un comparativo también con el ingreso federal, y entonces nos muestra cuál es la realidad. Es importante también esa parte, reconocer que antes no teníamos acceso a la información. Entonces, hay avances, sí hay muchos avances en esto de la participación ciudadana, porque no es lo mismo el acceso a la información que tenemos ahorita que el que teníamos hace, ¿qué les diré? 3 décadas. Hace 3 décadas, pues sí teníamos computadoras y todo, pero no había una disposición legal en la cual el ciudadano pudiera decirle al gobierno, oye, necesito las cuentas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas de este año. Quiero saber en qué se invirtió. Ahorita que estamos en la pandemia, necesito las cuentas de todo la reducción de presupuesto que hiciste al inicio, en marzo, a cada una de las secretarías, que para invertirlo en el COVID e implementar los servicios médicos. Quiero saber en qué hospitales se implementaron, cuánto nos costó el Ángel Año, a cuántos pacientes da atención, cuántas medicinas se cobraron, cuántos cubrebocas, cuántos, o sea, lo que sea. Y no existía eso antes. Y aquí quiero aclarar algo. Muchos hablan ahorita de que la disrupción tecnológica con esta pandemia. No, la disrupción comenzó desde 1989. O sea, ahí sí hubo realmente un brinco. No ahorita. Ahorita estamos haciendo uso de cosas que no hacíamos, que ya estaban. Pero en el 89 teníamos computadoras que eran un cerebro grandote con un montón de pantallas chiquitas, pantallas tontas o terminales tontas les llamábamos. Y toda la información se iba a un solo cerebro. Cuando sale la primer PC o computadora individual, es cuando realmente se hizo la disrupción, porque ahí cada computadora tenía su cerebro, y de ahí comienzan las redes, y de ahí comienza el intercambio de información. La comunicación era muy lenta, pero era por medios escritos, y también ya existía la comunicación visual como ahorita, pero claro que era con una nitidez distinta, con una lentitud.
pero esas cuestiones no lo teníamos acceso a los ciudadanos comunes. Esas cuestiones las tenían acceso solamente lo que eran la Armada, la Marina, bueno, ciertos entes, y nosotros no. Y ahorita ya estamos haciendo uso de esos, así como hacemos uso de la tecnología, también estamos haciendo uso de derechos que ya están ahí, pero que los teníamos así como que medio escondiditos, y cada vez vamos viendo que hay más derechos, ¿no? Y oportunidades que todavía tenemos que explorar. Sí. Sí. Por ahí hay una pregunta que dice, ¿cuáles son esas herramientas de la participación ciudadana? Ah, bien. Hay algunas herramientas muy interesantes que son el referéndum y el plebiscito, que de hecho, por ejemplo, que de hecho algunos países europeos ya las utilizan desde hace muchísimos años. Por ejemplo, Suecia, a cada rato hace consultas también, como la consulta que podríamos tener habilitada, pero no hay de ahorita condiciones en Jalisco. La consulta ciudadana está, por ejemplo, en los ayuntamientos. Se puede hacer un ejercicio de ayuntamiento abierto o de gobierno abierto. O sea, puedes llamar, tú cuentas, por ejemplo, a todo el cuerpo edilicio para que tenga un diálogo de frente con la ciudadanía en torno a un tema. Hay herramientas en donde tú puedes construir un proyecto como ciudadano y en colaboración con el ayuntamiento llevarlo a cabo en un determinado territorio, por ejemplo. Hay otras herramientas como son, por ejemplo, la auditoría ciudadana que se llevó a cabo aquí en Guadalajara, en la construcción del Mercado Corona. Esa es una herramienta que sí se ejerció aquí. Bueno, y hay algunas determinadas en ciertos municipios que son diferentes a otros, pero digamos de manera general son algunas de las herramientas de participación ciudadana. Que les llama, bueno, están divididas como en interactivas, están en herramientas de participación directa y de consulta, por ejemplo. La transparencia. Y también hay otra pregunta que dice, ¿está reglamentada la participación ciudadana? Sí, ahorita me parece que solamente faltan algunos cuantos municipios en el estado de terminar o de tener un reglamento de participación ciudadana homologado con la ley. Pero a nivel estatal tenemos una ley que se llama Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza. Y esa ley es la que habilita el uso de estas herramientas. Cuando hay algún municipio que no tenga un reglamento de participación ciudadana, esta ley suple ese reglamento para el ejercicio si los ciudadanos quisieran hacer uso de alguna herramienta. Ahora tiene que ver, en esta ley de participación ciudadana, tiene que ver mucho también cómo se ha especificado el uso de cada una de las herramientas para saber qué entes intervienen. Por ejemplo, si entra el Instituto Electoral para validar las votaciones en caso de que sea una votación, si entra la Secretaría de Participación Ciudadana, depende ya de la herramienta en concreto. Y cada municipio debe elaborar su reglamento de participación ciudadana en donde se establezca qué herramientas para su contexto propio hace vigentes, se establezca cuál es la estructura de sus consejos municipales y de los consejos sociales, o sea, cómo van a dividirse para que los ciudadanos tengan representación en estos consejos y puedan llevar toda su participación a un solo ente y tengan diálogo con el municipio. ¿Tú dirías que a más participación ciudadana, más desarrollo? Yo diría que sí. Un ejemplo puede ser, bueno, hay dos ejemplos. Un ejemplo es Nueva York, que tenía un índice altísimo de inseguridad y a raíz del fomento de la participación ciudadana se ha logrado bajar y se ha logrado ir controlando esa parte. Ese es un ejemplo. Y claro que tiene que ver con el desarrollo, porque cuando somos ciudadanos conscientes, por ejemplo, del pago de impuestos,
cuando nosotros tenemos como esa confianza y ese diálogo sobre la construcción y la dispersión de nuestros impuestos en los servicios municipales, entonces fomentamos el desarrollo. Si nosotros continuamos por la vía del trabajo informal y de la evasión de impuestos, nunca vamos a lograrlo, porque vuelvo a decir, es una acción individual que impacta en lo colectivo. Entonces, el desarrollo, por supuesto, que va ligado a la participación ciudadana. Okay, también aquí hay otra que dice, nosotros hacemos seguimiento al Congreso, pero es sumamente difícil lograr que los diputados nos contesten o nos reciban para tener diálogo. ¿Cómo hacemos para que les quede claro que son nuestros representantes y no se vayan por la libre? Dice María. Muy bien. Gracias, María. Bien, tenemos varios mecanismos que ahorita es la ley de transparencia, hacer la consulta que hacemos normalmente a los diputados, la podemos hacer a través del uso de los mecanismos de consulta que ya tiene habilitado el ITEI y que tiene habilitado también el propio Congreso, porque en el momento que nosotros hacemos por escrito nuestra consulta a través de estos medios, ellos tienen un determinado número de días para contestarnos. Y entonces forzamos de esa manera la respuesta si no la quieren dar. Otro mecanismo es que hay ciertos datos que tienen que estar por ley transparentados en el portal del Congreso. Si no lo está, nosotros también a través del ejercicio de esta herramienta podemos en el ITEI directamente señalar que hay una información que no se nos está dando y que se está ocultando. Y entonces el ITEI es el que manda la recomendación al Congreso para que nos responda. Y seguir, por ejemplo, muy de cerca las actividades del Congreso y hacer un contraste con las actividades que tienen ellos delegadas por ley, no las extras que agarran y que luego van prometiendo en campaña, que muchas veces ni siquiera les corresponden. Ajá, claro, claro. ¿Qué herramientas tú crees que podríamos activar para lograr que nos contesten los diputados? No nos contestan. Les escribimos cartas, les hablamos bonito, pero no hay manera. Es necearle. Es que es esta que te acabo de decir, o sea, tal cual, hacer uso del ITEI, del Instituto de Transparencia, y hacer uso también ellos tienen un contralor también. O sea, hay algunas cuestiones que sí tienen que ver con el ejercicio del presupuesto o con algunos ejercicios de actividades del Congreso, que inclusive el contralor puede también tener la respuesta, no la respuesta, sino el mecanismo para hacer que el diputado conteste. Claro, sí. Berta, una de las cosas que has dicho que me ha dejado pues es un descubrimiento para mí que a lo mejor era algo inconsciente, que es que ser ciudadano todos somos ciudadanos y está en la conducta empática con el otro y en la educación que te dieron en la casa y en la conciencia de los demás, de que vivimos en comunidad, y las personas que no tienen esa conciencia, que de todas formas ejercen su ciudadanía como les da la gana, ¿hay alguna forma más que este camino tortuoso de jalar gente? Y ese es el camino. Hablábamos ayer de la utopía, Berta, de lo tortuoso que es este camino y que hay muchos logros, pero que es cáete y cáete y cáete y levántate, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué te ha movido a ti, Berta, para seguir en esto? Para no soltar son como 3 preguntas ahí. Tú contéstalas como tú quieras. Mira, la primera pregunta es sobre aquellos que no ejercen la ciudadanía como esperaríamos que la ejercen todos, pues son los
los característicos nefastos que nos encontramos en la calle, ¿no? O sea, aquel que, por ejemplo, se estaciona sobre la banqueta o sobre la rampa para discapacitados, aquel que tira la basura en todas partes, aquel que no respeta ningún señalamiento de conducta o de cualquier otra cosa. O sea, y son nefastos ahorita, o sea, son nefastos durante su formación, y son los nefastos que a veces nos vamos a encontrar inclusive en algunos lugares o en algunos puestos de gobierno, desafortunadamente. Sí. Entonces nosotros eso no lo podemos como evitar, sí lo hay. La parte es cómo se logra, esta es una cuestión de conciencia, es una cuestión de conciencia crítica y es una cuestión de desarrollo personal, de crecimiento personal, así concretamente. A mí, ¿qué es lo que me ha mantenido en este trabajo, en este camino? Es precisamente, bueno, es una cuestión de identidad, una cuestión de identidad con mi comunidad. Yo he nacido aquí en Guadalajara, todo el tiempo he estado aquí. Tiene que ver también con raíces en la infancia. Me tocó convivir en aquella época con los leprosos. Bueno, mi papá era administrador de un centro que se llama Estancia Padre de Bernal, que es a donde tenían los leprosos aquí en la ciudad, porque aquí en Guadalajara la lepra pues, siempre ha estado. Ahorita no sé qué tan controlada está, pero había lepra en 1970. Le tocó construir el edificio donde está y me tocó convivir con ellos y fue una cuestión de ver la dignidad de ellos, de reconocerla. O sea, desde chica fue una cuestión que me inculcó mi padre y yo creo que esa parte ha sido como importante en mí porque es una parte de la sociedad que la sociedad quería apartar, quería dejar fuera de la ciudad, querían encerrarlos en un lugar y de hecho estaban allá. Y tener la conciencia de que son seres humanos con una dignidad, con capacidad de trabajar, que mi papá sí les daba esa oportunidad de decir, oigan, ¿le ayudamos a trabajar en algo? Ah, sí, cómo no, vénganse, y le ayudaban a él en lo que él andaba haciendo. Y cuando vas viendo esto y lo trasladas a todos los otros lugares, o sea, cuando vas caminando en la calle, estás parado en el alto y ves a unos niños pidiendo ahí, o ves a alguien limpiando el parabrisas, o paso, por ejemplo, por Federalismo y veo a todos los que no tienen techo y están acostados en la banqueta de Federalismo porque es muy amplia y no alcanzaron lugar en el refugio. Entonces, me voy preguntando cuál es mi responsabilidad y cuál es nuestra responsabilidad como sociedad por ellos, porque no es culpa de ellos, no es culpa de nosotros, pero sí tenemos nosotros mayor posibilidad para el apoyo. Y hay un principio de que primero hay que alimentar el estómago antes de alimentar la cabeza. Claro. Si estas personas no tienen ni siquiera para el alimento común, cotidiano, ¿cómo queremos pensar que sean ciudadanos que ejerzan la ciudadanía consciente? Si solamente pues, para lo que les alcanza a lo mejor es para drogarse, para no sentir el dolor de cabeza. Entonces, son una cosa con otra. Claro. Entonces, en realidad, esa parte de ver cómo hay algunos logros que sí se han mantenido en la participación ciudadana es lo que a mí me mantiene aquí. O sea, la participación ciudadana no es solamente este ámbito político de desarrollo de políticas públicas o de propuestas, sino viene desde esa primera parte, de la primera parte de la asistencia, va caminando, es una escalera la participación ciudadana. Es una escalera en la que primeramente eres pasivo, solamente escuchas información, y luego vas siendo un poquito más activo cuando escuchas esa información, la analizas y te haces como ideólogo. Son muchos influencers, por ejemplo, ahorita, que escriben, pero después de esa parte ideológica viene la parte de la actuación. Pues ya ejerces, haces algo por aquellos, y después del actuar, ya viene una parte en donde tú tomas el control y haces propuestas. Y entonces, cuando tú tomas el control, entonces ya estás en la parte más alta de la escalera de la participación ciudadana. Entonces, ahí es cuando tú estás como de tú a tú con el gobierno y puedes decir, oye, acá esto, o sea, la política pública que estás haciendo en cuanto a atención de los que están en la calle no funciona. O sea, yo tengo ya varios años viendo que cada vez se va más incrementando el número de personas que andan por la calle
recogiendo cosas, comida o lo que sea. Antes eran pocos. O sea, sí había muchos limpiaparabrisas, pero los que andan ahorita tiene que ver con la pérdida de empleo, tiene que ver con muchas cosas, o sea, de en cadena, ¿no? Sí, es una claro. cadena muy larga. Claro. Y María Pues, estaba levantando la mano hace ratito, no sé. Sí, Mari. No, Mari. es que tuvimos una entrevista con el Contralor del Congreso y él nos contó, esto fue desde febrero, y él nos contó que estaba tratando de implementar un software para controlar el gasto del Congreso. Y hace como un mes y medio tuvimos otra entrevista con el Contralor, con otro colectivo, y le pregunté sobre esto y pues no ha podido implementarlo. Entonces, yo me pregunto, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para apoyar al Contralor? Si es que podemos hacer algo, para que este software sea ya una realidad en el Congreso, porque si no, no hemos visto de qué manera pueden transparentar su gasto los diputados. Entonces ellos reciben un dinero, por ejemplo, extraordinario para además de su salario, y no hay, ¿quién les pide cuentas a ellos? ¿Qué hacen con ese dinero? Si igual se lo embolsan o pagan asesores, no sabemos qué hacen con eso. Si es una cuestión de recursos, tiene que estar transparentado en su portal, y también se le puede pedir a través del ITEI se les puede pedir esta rendición de cuentas. Pero en cuanto a la implementación de esta cuestión de qué quiere el Contralor, me parecería muy importante y sería genial como hacer una estrategia, pero como grupo, como sigue el Congreso, vinculado con otros grupos. Y puede haber, sobre todo, aprovechar ahorita que los jóvenes tienen, o sea, bueno, son así, tienen muchísimo manejo y habilidades técnicas, tecnológicas. Creo que se puede hacer una buena coyuntura haciendo un ejercicio de vinculación, ver qué tipo de, digamos, de organizaciones pueden estar relacionadas con este interés, y luego ver también qué herramientas nos da la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, o sea, hasta dónde está restringido, hasta dónde es información abierta, cuáles son los mecanismos para pedir, y luego, en base a eso, entonces, desarrollar ejercicio que a mí me parecería muy interesante y que a la escuela también le interesaría apoyar. Sí, pues muy bien. Gracias. Okay. Pues, Berta, si no hay más preguntas, alguien, o si tú no tienes más que platicarnos, ¿no, verdad? Sí. No, me parece muy interesante. Una cuestión que me planteabas ayer me planteabas acerca de Finlandia. Ajá. Me hablabas de que en Finlandia tengan todo resuelto y que le preguntabas a tu hermana o a tu amiga. No era así. A tu nuera, que qué tal la participación ciudadana allá, y pues que te decía que no, pues todo estaba resuelto, ¿verdad? Pero me parece que es todo lo contrario. Cuando todo está resuelto es porque hay una participación ciudadana altísima. O sea, está todo resuelto porque cada quien hace lo que le corresponde. Sí, Tiene una viendo participación política muy clara, porque claro, somos entes políticos, tiene una participación económica muy justa porque pagan los impuestos que deben de pagar. Cada quien tiene una conciencia del entorno que lo rodea, por lo tanto, todos se cuidan a todos. Y entonces, eso es una participación ciudadana altísima. No es que no exista, al contrario, así es, no, sí. no es que los problemas hagan que exista la participación ciudadana. ¿No? Ahora O lo sea, entiendo. se nota más el activismo, porque hay una cuestión que hay que diferenciar. El activismo somos, bueno, un grupo de locos que estamos por acá, locos y locas, estamos por acá queriendo cambiar el mundo, y a lo mejor somos muy poquitos y gritamos mucho. Pero, y bueno, y tenemos un poco de tiempo, a lo mejor en nuestro segundo trabajo, pero pues dedicamos ese tiempo que tenemos a hacerlo. Pero si todos fuésemos conscientes o con esa capacidad de, digamos, de tejer redes, tendríamos nosotros una sociedad mucho más justa y con un desarrollo más grande. Por eso te contestaba que sí, tiene que ver la participación ciudadana con el desarrollo.
Totalmente. Sí, a partir de tu primera definición, eso me queda como clarísimo, ¿no? La educación en la conciencia de comunidad y que lo que tú haces tiene que ver con lo que le afecta al otro y pensando en el otro es que tú haces lo tuyo y viceversa, pues sí, así lo entiendo, ¿verdad? Pues Berta, te agradecemos mucho, me ha dado mucho gusto compartir contigo y te mandamos un beso. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, les mandamos un saludo a todos y a ti mil gracias, que estés muy bien, bye bye. Gracias, Dios. gracias. Los saludo a todos y gracias por acompañarnos, Cuca, Jania, Leti y todo el grupo de Sigue a tu Diputado, María Guadalupe, Tere, Patricio y Cristi que estaba por allí. Ah, ya la vi. Aquí estoy, ya, es que andaba de Uberabuela, pero oí todo. Ah, Sí, bien. ya te vimos. Ya Bueno. te vimos, Cristi. Gracias. Muchas gracias por Ay, todo. gracias. Bye. Hasta luego. Muy interesante. Adiós. Hasta luego. Gracias, Bye. Cookies. Gracias, bye. 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 Bye.